Para referirme a lo que ocurrió en 2016 con respecto a anticoagulación, todos estamos claros que el propósito de la anticoagulación es atenuar el inicio o la propagación de la trombosis sin afectar la hemostasia. Y lo que más impactó, a mi manera de verlo, como decía Eliodoro en su presentación en este 2016, es que partimos de la base de que veníamos utilizando los antagonistas de la vitamina K como la anticoagulación durante décadas. Teníamos un problema que fundamentalmente la dosificación era laboratorio dependiente y en la primera década de este siglo pues comenzamos a utilizar los llamados anticoagulantes orales directos. Gran ventaja, dosis fija, y los estudios fase 3 que hasta ahora han sido realizados para compararlos con el estándar, que son los antagonistas de la vitamina K, han demostrado que como mínimo son tan efectivos y tan seguros. De hecho, lo más trascendental es la reducción de hasta un 50% del sangrado intracraneal, pero persisten sangrados mayores. Como consecuencia de esto, 2016, año de consolidación, año de expansión, año de mejorías en anticoagulación oral, entonces es cuando se proponen la búsqueda de nuevos anticoagulantes orales que tengan menos complicaciones hemorrágicas. Curioso, lo que se está buscando es tener un menor impacto en la hemostasia y lo que se está haciendo es que la diana en la célebre cascada de la coagulación ya queda por encima del factor 10A y estamos hoy en día ya realizando las primeras fases de experimentación con inhibidores del factor 11A e inhibidores del factor 12A con muy buena promesa de que no va a haber tanto evento hemorrágico como los que tenemos hasta ahora. Pero el hecho mismo de la consolidación está en que actualmente se están haciendo no solo ensayos clínicos, sino como lo dijimos en el QOC del año pasado, el mundo real, las experiencias en el mundo real y muchas recomendaciones, porque lo que se está buscando es consolidar las nuevas indicaciones, por ejemplo en síndrome coronario agudo, en el caso de pacientes con cáncer, hacer una selección personalizada del anticoagulante oral directo, ya que ahora en lugar de uno tenemos varios, entonces se está perfeccionando esa selección. Las guías están insistiendo muchísimo en las complicaciones, en las interacciones, en las intervenciones y por supuesto, como lo decía Roberto también ahora, cuando nos hablaba de las acciones sobre el QT, obviamente tenemos que esperar en cuanto a los anticoagulantes orales directos el tiempo y lo que estamos también en búsqueda de efectos a largo plazo. De hecho, el primer impacto, como yo lo decía en relación con las guías, Eliodoro habló un poco de esto, es lo que pasa en el 2016 con las guías de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Y en la lámina lo que quiero resaltar no es precisamente el protocolo, sino el que en el 2012 la primera opción cuando tomábamos la decisión de anticoagular al paciente eran los antagonistas de la vitamina K. Y ustedes están viendo que en 2016 salió AVK y entran los NACO. Los nuevos anticoagulantes orales directos, que no quiere decir, y como también lo señalaba Eliodoro, que si es una fibrilación auricular asociada a un problema valvular, sigue siendo el antagonista de la vitamina K, más por cuestión de seguridad y porque no tenemos consolidado todavía la efectividad de ellos. Y es interesante porque cuando tenemos que usar el antagonista de la vitamina K, también tradicionalmente veníamos diciendo mantener el INR del paciente entre 2,0 y 3,0. Pues ahora, ¿verdad? Con estas novedades tenemos que comenzar a pensar en tiempo en TTR, tiempo en rango terapéutico, que se pide que sea tan alto como sea posible y tan alto como sea posible está por encima del 70%. Y si nosotros recordamos estudios como Aristóteles, por ejemplo, o el mismo Rocket, el tiempo en rango terapéutico andaba entre 57, 60 y algo por ciento, nos están pidiendo 70%. Cuando tengamos un paciente con antagonista de vitamina K y no seamos capaces de mantener ese tiempo en rango terapéutico, tenemos que volver a reconsiderar la posibilidad de utilizar anticoagulante oral directo y se resalta nuevamente que si hay prótesis valvulares mecánicas, los NACO no son una primera elección, siguen siendo los antagonistas de la vitamina K. Otra cosa que nos encontramos en la práctica es, supongamos que tenemos un paciente entonces con fibrilación auricular que está utilizando anticoagulación oral, pero tuvo un ictus o tuvo un embolismo sistémico. Iniciar, continuar con el anticoagulante oral directo es una regla muy importante. Solo quiero recalcar lo siguiente: si es un ataque isquémico transitorio y está demostrado en nuestros
con nuestro equipo de trabajo y el neurólogo, al día siguiente podemos comenzar o continuar la anticoagulación. Pero si se trata de un accidente cerebrovascular o un ictus, debemos entonces estratificar al paciente si esto es leve, si esto es moderado, si esto es severo, apoyarnos en el score de NICE, ¿ok?, para establecer esto y recordar siempre que si es ligero, ya al tercer día podemos iniciar la anticoagulación, si es moderado al sexto día y si es severo ya a partir del 12º día, pero con una condición: debemos evaluar con imágenes, tomografía computarizada o resonancia magnética la posibilidad de que ese evento isquémico se nos pueda transformar en un evento hemorrágico. Otro aspecto interesante, ahora no es que tuvo el evento embólico, ahora es que el paciente sangró. Entonces, lo primero, como también decía Eliodoro, tenemos que analizar si está contraindicada la anticoagulación, porque allí la oclusión de la orejuela es un arma que de todas tenemos que ir orientados hacia allá. Pero en el otro caso debemos tomar en cuenta factores que puedan decir tienes que parar la anticoagulación, o inclusive, ¿verdad?, otros que digan a favor de que podemos anticoagular al paciente. Como él lo recalcaba, que el paciente y sus cuidadores deben participar en esta toma de decisiones. Si lo vamos a reiniciar, se deben esperar entre 4 y 8 semanas para poderlo hacer. Por eso decía que es la consolidación. En el caso del sangrado, cuando el sangrado es severo, es cuando yo debo pensar en el antídoto. Mientras no lo tenga, inclusive utilizar los concentrados de complejo de protrombina es una buena opción. Y la otra cosa, nuestro gran dolor de cabeza, lo que está pasando cuando tengo que asociarle al anticoagulante, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, porque el paciente tenga, digamos, un síndrome coronario agudo. Aquí el problema está en el tiempo en que lo voy a tener con terapia antitrombótica triple, es decir, la anticoagulación más la doble antiagregación plaquetaria. Y de hecho hay que estratificar entonces la posibilidad de riesgo, no es para detenerme en ello, sino la posibilidad de riesgo del sangrado, si es bajo o si es alto, y en función a eso definir los tiempos. La otra variable es si ese paciente en FA tiene un síndrome coronario agudo y va para una intervención coronaria percutánea y le colocan entonces un stent, sea farmacoactivo o sea metálico. También hay opiniones, hay consenso, porque lo que no tenemos hasta ahora claro es qué hacer, cuál es la evidencia para eso. Si vemos a los canadienses que también actualizaron su guía, insiste nuevamente en caso de paciente con FA en el cual yo quiera hacer prevención de enfermedad arterial coronaria, o en el caso de que el paciente tenga enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial estable, solo si es mayor de 65 años y el CHATS es mayor de 1, es cuando debo tomar entonces en consideración las opciones que pueda tener en este tipo de paciente, y si es así, yo no necesito de la antiagregación plaquetaria, no necesito aumentar el riesgo de sangrado. Hay que dar solo anticoagulación oral y la preferencia es los ACOT por encima del antagonista de la vitamina K. Como les decía, tenemos severas dudas. Por ejemplo, en el caso de Rivaroxaban, ¿qué voy a usar? ¿20 miligramos orden día? Que es la dosis aprobada para fibrilación auricular, excepto 15 si el paciente tiene compromiso de la función renal. ¿O es que, como me dijo Atlas, debe ser 2,5 más darle doble antiagregación plaquetaria? Eso es lo que justifica este estudio, que ya terminó de recolectar pacientes en julio de 2015, pero que no está. Hay una presentación que se hizo a finales del año pasado en Estados Unidos. Es el llamado estudio Pioneer IF PCI. Y aquí lo que se están evaluando son esos dos regímenes y ver cuál de ellos resulta. Esto es un estudio fundamentalmente para evaluar seguridad, es decir, el punto final primario de sangrado. Pero solo se está haciendo con Rivaroxaban, no. Se está haciendo con Dabigatran, el Redual, ¿ok? Y se está haciendo también con Apixaban, el Augustus. Las célebres guías CHEST, las guías de los médicos de tórax de los Estados Unidos. Volvemos a decir lo mismo, ahora hablando de tromboembolismo venoso. Hasta el 2012 teníamos que era antagonista de la vitamina K. Hoy en día, si hay un tromboembolismo venoso agudo, si el paciente no tiene cáncer, la opción es un anticoagulante oral directo en lugar del antagonista de la vitamina K. Si está asociado a cáncer, la opción no es ninguna de estas dos. Siguen siendo las heparinas de bajo peso molecular. Y la otra parte es que si yo voy a dar tratamiento anticoagulante extendido, no tengo por qué irme a cambiar del anticoagulante con el cual venía tratando al paciente desde el inicio. Simplemente es
extensión de la anticoagulación, porque yo como médico supongo el paciente tiene una alta tasa de recurrencia. ¿Cómo ha progresado el uso de anticoagulación oral en los pacientes con fibrilación auricular? Aquí hay una tabla que nos muestra desde registros no patrocinados por la industria farmacéutica, particularmente a nivel de Europa, donde, por ejemplo, en el año 2003-2004, la encuesta de corazón europea demostró que solo un 67% de los más de 5.000 pacientes que estaban en ese estudio estaban recibiendo anticoagulación. Y cuando el EORP-AF en el año 2012-2013 hizo más o menos la misma evaluación, esta vez con casi 3.100 pacientes, demostró que esto había subido al 80,5%. Y si vemos los estudios patrocinados por la industria farmacéutica, desde el PREFER-AF, el GLORIA-AF y el Garfield-AF, podemos decir que andamos aproximadamente entre el 70 y el 80%, pero todavía quedan pacientes que, a pesar de la FA y de alto riesgo de embolismo, no están siendo anticoagulados. Y viendo esto desde el punto de vista de las opciones que tenemos, porque en la práctica hay la opción de dar dosis reducidas. Dosis reducidas, por ejemplo, de apixaban es que en lugar de dar 5 miligramos 2 veces al día, son 2,5 miligramos. Recordemos, si el paciente es mayor de 80 años y pesa menos de 60 kilos y se tiene una creatinina sérica de 1,5 o más. Y en el caso de rivaroxaban, depende de la estimación de la depuración de creatinina. Si ese valor lo tenemos entonces entre 30 y 50 ml en minuto, la dosis no es, por ejemplo, en el caso de FA, 20 miligramos, sino que es 15 miligramos. E insisto en esto de la FA porque no hay dosis reducidas en pacientes que esté tratando por tromboembolismo venoso. Ninguno de los protocolos redujo la dosis, de manera que no estamos autorizados a hacer. Este estudio, que es del mundo real, ¿verdad?, hecho entonces en Estados Unidos utilizando por base de datos del IMS LifeLink, que recoge las prescripciones hechas en más del 70% de la población norteamericana. De esos, más de 240 millones de pacientes se evaluó en este estudio en el periodo de septiembre de 2014 a septiembre de 2015 las indicaciones que los cardiólogos hacían sobre esto de las dosis reducidas. Y lo que se encontró fue lo siguiente: el uso de dosis reducidas de apixaban apareció en el 21% de los pacientes y el de rivaroxaban en ese periodo en el 22%. Pero si yo comparo las dosis reducidas con los estudios que dieron origen a la aprobación para esa indicación, me encuentro que en Aristóteles fue de 4,7%. Es decir, en el mundo real estamos usando 4.4 veces más frecuente las dosis reducidas. Mientras que en el caso de rivaroxaban se mantiene más o menos porque era alrededor del 21%. Y nos tenemos que hacer una pregunta desde el punto de vista práctico. ¿Será que es un poco más complejo aplicar los 2 de los 3 criterios y esto es lo que está complicando las cosas? Simplemente es a manera de tratar de aclarar por qué ha ocurrido este incremento de más de 4 veces. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer como clínicos es, ¿eso tiene alguna implicación? ¿Tiene algún significado clínico? Tampoco lo sabemos. Pero aquí hay un estudio también del mundo real hecho en el Brigham and Women's Hospital de Boston, donde lo que se hizo fue que en pacientes que habían sido hospitalizados y que utilizaban estos anticoagulantes orales directos, se seleccionaron aquellos que tenían dosis reducidas. De la población que ellos analizaron, de enero 2011 a agosto 2014, un 13,3% de todos los pacientes que recibieron ACOT tenían estas dosis reducidas. Curioso, si lo vemos en función a la tasa de filtración glomerular, el estimado, la depuración de creatinina, el 35% de los pacientes con dosis reducida tenían una depuración de creatinina por encima de 50 ml minuto. Y de los que lo tenían entre los 30 y los 50 estaba el 47%. Y supuestamente si es menos de 30 ml minuto no debo indicar el apixaban, ni siquiera rivaroxaban, ni ninguno de ellos en dosis reducida. No lo debo indicar. Y fíjense que esto lo estaba recibiendo el 17% de los pacientes. Y estamos hablando del Brigham. ¿Qué pasó desde el punto de vista del impacto? Bueno, esto no se pueden hacer comparaciones, lamentablemente ahí están los números. ¿Por qué? Porque el tamaño de las muestras es desigual. Fíjense que el grupo de pacientes con apixaban apenas eran 28, mientras que el grupo de rivaroxaban son 137, el grupo de dabigatran
son alrededor de 60 pacientes. Entonces, no es sencillamente para no decir que no hay información sobre el impacto clínico, es simplemente que no podemos calcular su significación. La otra parte es la llamada trombosis asociada a cáncer. Recordemos que el riesgo de tromboembolismo venoso en esta población es de 7 veces. Es la segunda causa de muerte del paciente oncológico. Y los factores de riesgo están identificados como asociado al paciente, asociado al tumor, asociado al tratamiento o vinculado inclusive con biomarcadores como pueden ser la expresión de células que tengan factor tisular. El tratamiento de estos pacientes es mucho más difícil. En primer lugar, por la interacción de los anticoagulantes con los quimioterápicos o con los inmunosupresores, que muchas de esas interacciones las desconocemos y probablemente vaya a la página web que nos decía Roberto. La otra parte es las alteraciones hepáticas, renales, gastrointestinales, de plaqueta, alteraciones nutricionales que tienen estos pacientes y que muchas veces por procedimientos quirúrgicos o invasivos tenemos que interrumpir la anticoagulación. La eficacia y la seguridad de los anticoagulantes orales directos para 2017 en cáncer activo no es conocida. Y por eso es que todas estas drogas tienen múltiples estudios que están corriendo. En el caso de Rivaroxaban hay un programa que se llama Calisto, tiene un total de 9 estudios clínicos y registros y va a incluir más de 4.000 pacientes con diferentes tipos de cáncer y además de eso, algunos están recibiendo y otros no, quimioterapia. Contemporáneo el tromboembolismo venoso agudo, otra vez el Brehans. Y fíjense ustedes que 105 pacientes con 57% trombosis venosa profunda, 19% embolismo pulmonar y 24% con las dos entidades del tromboembolismo venoso. Y la selección de los anticoagulantes en este grupo de agosto 2015 a febrero 2016 fue 43% antagonista de la vitamina K. Es lo que les estoy diciendo, es el año de la expansión, es el año donde empezamos entonces lo que se venía diciendo en las guías desde antes, ya estamos comenzando a verlo en la práctica clínica. 57% de las veces se escogió un anticoagulante oral directo, 30% fue Rivaroxaban, 23% Apixaban, 3% Edoxaban y un 1% Dabigatran. ¿Y qué pasó aquí? Cuando se hicieron los análisis nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando la depuración de creatinina era menor de 60 ml minuto, la preferencia era a utilizar antagonista de vitamina K en estos pacientes. Pero, por ejemplo, si era la función renal 3 veces por encima del valor de las transaminasas del límite superior normal, la preferencia era utilizar anticoagulantes orales directos. Los cardiólogos no tuvieron ninguna diferencia, no había preferencia entre utilizar antagonista de la vitamina K o anticoagulante oral directo, mientras que los médicos de emergencia, cuando tenían que utilizarlo, preferían el anticoagulante oral en lugar de el antagonista de la vitamina K. Y como observación interesante, porque estos eran pacientes, ¿verdad?, que habían sido hospitalizados, pues el tiempo en uso de anticoagulación parenteral se vio significativamente reducido cuando la opción era de anticoagulación oral directa y, por supuesto, el tiempo de estancia hospitalaria también. Recordar para esto que los esquemas de los anticoagulantes orales directos varía entre si se usan solos de entrada, como es el caso, por ejemplo, de Riva y de Apixa, simplemente que la dosis es mayor, versus lo que pasa con Edoxaban y con Dabigatran, que tenemos un periodo de 5 a 7 días donde damos anticoagulación parenteral y luego nos pasamos entonces al anticoagulante oral directo. Pacientes obesos. Paciente obeso extremo, 14 a 19% de los pacientes de los estudios de fase 3 de sus participantes eran obesos. Se hicieron análisis de subgrupo en ese paciente, pero los resultados de estos subanálisis están cuestionados. ¿Por qué? Porque los puntos de corte de los pesos varían de un estudio al otro. Porque no todos los estudios estratificaron según el índice de masa corporal y que además tenemos limitación en la publicación de cuál era el peso absoluto de los pacientes, cuál era el número de pacientes que estaban con obesidad extrema y sobre todo cuáles eran los desenlaces clínicos. Una cosa es cierta, amigos, el aumento de peso tiene su efecto sobre la farmacocinética y la farmacodinámica de los anticoagulantes orales directos. ¿En qué sentido?
en que hay una menor exposición a la droga, en que hay menores picos de concentración y que además hay una vida media más corta. Luego tengo riesgo de subdosificación en ese paciente obeso. Y eso hizo que el año pasado la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia diera un statement con respecto a cuáles son las recomendaciones para el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes obesos. Lo primero dice, usar la dosis estándar si el índice de masa corporal es menor de 40 kilogramos metro cuadrado o el peso menor de 120. Se sugiere no utilizar anticoagulantes orales directos si el índice de masa es mayor de 40 o el peso es mayor de 120. Pero vamos a suponer que a pesar de esto lo podemos hacer. De hecho, la razón de establecerlo así fue por lo que dije, porque no se tiene seguridad, no hay conocimiento sobre cuál es el efecto en esos pacientes. Pero si los utilizamos, debemos vernos obligados a tratar de determinar cuáles son los valores pico y los valores valle de esos anticoagulantes orales directos. No tenemos la tecnología de laboratorio nosotros en este momento para poderlo hacer y en ellos tampoco es que es muy frecuente. Ahora, ¿para qué se hace? Para decidir cuál es la conducta. Si la determinación dice esos valores están dentro del rango esperado, está bien continuar con el anticoagulante oral directo. Pero recomiendan no caer en la tentación de que si están por debajo, porque está subdosificado, aumentar la dosis del anticoagulante oral directo. Para mí, ¿cuál es la conclusión? Si mi paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 40, es antagonista de la vitamina K. Y no es más dosis de ninguno de los anticoagulantes orales directos simplemente porque está aumentado de peso. Los inhibidores del factor 10A, en general, se dice que aumentan el sangrado vaginal en mujeres en edad reproductiva. Y recordemos que hay mucho tromboembolismo venoso y todos tratamos pacientes que están en esa edad. El problema entonces es con respecto al sangrado. Este señor Beyer-Westendorf de Dresde, que es el del registro Dresde y este hospital también ha aportado pacientes para estudios fase 3, logró reunir un total de 1.261 mujeres de esos estudios, de las cuales 14% estaban en edad reproductiva. El sangrado vaginal fue reportado en 1/3 de esas pacientes, ¿ok? Y 72 eventos en total. Y es interesante entonces que solo el 18% de este sangrado, se fue en la lámina, la cifra es 18% de estas pacientes, el sangrado era no menstrual, ¿ok? El 72%, el 82% restante, el sangrado era menstrual. Y como cosa curiosa también, en estas mujeres con sangrados vaginales se encontró causa anatómica solo en el 16% de las pacientes y llamó mucho la atención entonces que aquí en este grupo de pacientes había una mayor tendencia a la recurrencia del sangrado y eso queda bien graficado en la lámina donde ustedes ven que los círculos abiertos corresponden a mujeres con sangrado vaginal que tenían una causa anatómica. Fíjense que el 56% de la recurrencia sucede en ese grupo de pacientes. De manera que si mi paciente tiene una causa anatómica ya conocida de un problema ginecológico, no debo prepararme porque probablemente esta paciente va a tener no solo más sangrado, sino mayor recurrencia del mismo. Pero ¿cuál es la conducta? ¿Voy a inhibirme de tratarle el tromboembolismo venoso? No, tengo que buscar soluciones. En este grupo, para no cansarlos mucho, 86%, el tratamiento fue simplemente conservador. ¿Ok? Baja la parte del uso de productos hormonales, la anticoagulación, pararla, etcétera. No hubo sino necesidad en el 14% y la mayoría porque tenían causas anatómicas de ser un poco más invasivos. En ninguno de estos casos se requirió el uso de antídoto y fíjense que del total de 57 mujeres, solo en una hubo necesidad de suspender definitivamente el anticoagulante oral directo, pero en 21 de esas mujeres el tratamiento con anticoagulante fue indefinido. ¿Ok? Y un poco para cerrar y recordando que Jesús Enrique el año pasado nos hablaba de los antídotos, ya comienzan entonces a aparecer publicaciones sobre la experiencia que se tiene como esto. Traigo simplemente, recuerden que el que está aprobado en Europa y en Estados Unidos es el idarucizumab, que es el antídoto para dabigatran. Aquí este primer caso muestra una paciente de 74 años que ingresa con afasia y hemiparesia derecha de 3 horas de evolución.
el NIS es 18, los valores de presión arterial a la entrada 180-80 y luego progresa a 230-120. No se encontró ninguna otra causa probable. De hecho, la función renal era normal. Para buscar que hubiese una causa de por qué había sangrado, los dos casos que voy a presentar, la causa del sangrado muy probablemente fue la elevación de la presión arterial, y aquí insisto, y Eliodoro lo decía, también se ha mencionado en la mañana de hoy. El paciente, ¿ok? Este tipo de pacientes es muy importante que tomemos en cuenta. Usualmente son pacientes que tienen fibrilación auricular, que debemos controlar la presión arterial. No es simplemente darle, ¿ok?, el antídoto. Y recuerden que una causa precisamente de sangrado del Haslet es la presión arterial no controlada con sistólicas por encima de 160, de manera tal que de alguna manera puede ser evitable. Esta paciente se le hizo la tomografía computarizada al llegar, y como ven en la lámina, en el hemisferio izquierdo hay hemorragia intracerebral. Se le dio el idarucizumab en los primeros 45 minutos de haber llegado al servicio de emergencia. Fíjense la lámina, a las 10 horas la tomografía muestra que no hay expansión, no hay extensión del sangrado, y cuando lo vemos a las 12 semanas, ya no hay vestigios pues de ese sangrado. Sin embargo, desde el punto de vista neurológico, a pesar de que la paciente tuvo una recuperación parcial de la afasia, todavía pues persistía la hemiparesia. El otro es un paciente masculino, una historia más o menos parecida, no había alteración de la función renal, dosis de 110 miligramos 2 veces al día de dabigatran, no 150. O sea que aún así lo podemos tener. Lo interesante de esto, y ven también por las láminas, aquí ya es el derecho y hay inclusive participación ventricular, pero fíjense, se usa el idarucizumab. Ese paciente llegó con un NIS de 32 y ya venía intubado por falla respiratoria. Este paciente pasó a terapia intensiva, se le dio el idarucizumab en la hora de haber llegado. A las 2 semanas estaba extubado, a las 4 semanas ya pronunciaba palabras sueltas, persistía la hemiparesia y el NIS había descendido a 22, y los controles tomográficos muestran no expansión de el sangrado, y por supuesto entonces la resolución en este caso a las 3 semanas. Yo creo que eso en lo particular fue lo que a mí me impactó, Jesús Enrique. Espero haberlo podido compartir afirmativamente para ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy interesante.